Hola a todos. En los comentarios me pueden apoyar ahí mencionando si se escucha todo bien, por favor. Gracias, maestra Leverton. Entonces, en breve ya comenzamos con la segunda parte de esta ponencia. De la primera parte, ¿tienen alguna pregunta? Voy a leer los comentarios. A ver si es que hay alguna pregunta de la primera parte. Gracias, María. Gracias, Bexi. Gracias, Paola. Gracias, Carlos Ríos. A ver, voy a leer los comentarios si es que hay alguna pregunta de la primera parte que no haya sido contestada. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Esta es la tercera ponencia, la parte 2 de la tercera ponencia. El curso es el laboratorio clínico en el diagnóstico de la enfermedad de COVID. El primer tema fue implementación de laboratorio para PCR con el licenciado tecnólogo médico Antonio Flores Tumba. El segundo tema fue recomendaciones para las pruebas serológicas. Y ahora vamos con el tercer tema. Esta es la segunda parte. Creo que quedaron algunas dudas de la parte 1, ¿sí? Sobre todo en esta diferencia. Cuando consideramos los porcentajes de acuerdo positivo o porcentajes de acuerdo negativo o concordancia. Concordancia positiva o concordancia negativa. Gracias, Natalie. Natalie Aguilar, gracias. A ver. Vamos a irnos a la fuente de la guía de la CLSI EP12A2. ¿Sí? Esta guía de la CLSI se usa para verificación de métodos de pruebas cualitativas. En este caso, las pruebas rápidas o pruebas de flujo lateral, más conocidas. Ojo, no utilizamos mucho el término de pruebas rápidas porque como tal, también hay pruebas moleculares que son pruebas rápidas, ¿sí? Por el tiempo del resultado que salen en 15 minutos o en media hora, ¿sí? Entonces, para los cassettes o las tiras, consideramos un nombre apropiado, flujo lateral. Entonces, ¿qué nos dice la guía de la CLSI EP12A2? ¿Sabías que cuando la comparación de los resultados de una prueba rápida se realiza con los resultados de una prueba molecular,
En este caso, son porcentaje de acuerdo positivo o porcentaje de acuerdo negativo, ¿no? O también concordancia positiva o concordancia negativa. ¿Por qué decimos esto? Por la guía. ¿Qué nos dice la guía? No se utilizan los términos de sensibilidad y especificidad, aunque las fórmulas son las mismas. Por otro lado, no es posible calcular los valores predictivos, ya que se desconoce el estado de condición del sujeto. En este caso, de las personas que están incluidas en nuestros estudios. Bueno, en los que validan la prueba, ¿no? No en los nuestros, porque en el laboratorio no vamos a validar la prueba. Solamente hacemos verificación. Entonces, esta es la diferencia para hablar de sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica y los porcentajes de acuerdo positivo y porcentajes de acuerdo negativo. ¿Sí? Si la muestra a analizar o con la cual se va a comparar son muestras con criterios de exactitud diagnóstica, en este caso, si tenemos, aparte de los análisis de imágenes, ¿sí? Tenemos la clínica del paciente y en este caso el método de referencia positivo, que vendría a ser el PCR, podríamos hablar recién de sensibilidad y especificidad. Pero si no tenemos esos tres datos juntos y solamente tenemos la positividad o la negatividad del método de referencia, entonces vamos a hablar de porcentaje de acuerdos positivos o porcentajes de acuerdos negativos o concordancia negativa o concordancia positiva. ¿Sí? Al lado derecho de la diapositiva pueden apreciar en la parte superior dice método de comparación PCR, porque está considerado el método de referencia, el PCR. Y en este caso se está comparando o se está haciendo la comparación versus la prueba de flujo lateral. Y al lado izquierdo, ¿no? También se está comparando la prueba de flujo lateral, pero si ven en la parte superior nos dice que son muestras con criterios de exactitud diagnóstica. O sea, pacientes con síntomas, clínicamente se está confirmando que es coronavirus por la clínica, con los resultados de los diagnósticos por imágenes también está confirmado que es coronavirus. Y más un método de referencia que es la PCR, que también da positivo o podría ser en caso de los negativos que en imágenes no se aprecia ninguna característica que tienen los pacientes con coronavirus. El paciente no tiene síntomas, está sano y el método de referencia, el PCR, sale negativo. Entonces ahí, si utilizamos ese tipo de muestras, sí vamos a hablar de sensibilidad y especificidad. Pero esto propiamente lo usa el fabricante porque ellos lo validan en grandes cantidades. El ejemplo que utilizamos en la parte 1 ha sido en base a 200 personas, ¿sí? 100 de ellos se había considerado sanos y los otros 100 se estaba considerando que tenían la enfermedad. Los que estuvieron presentes en el tema anterior o en la primera parte, ya, para hacer un pequeño recordaris. Entonces, este es un inserto de una marca, ¿sí? Lo estamos usando solo como ejemplo. Entonces, aquí el inserto nos indica como punto número 1 el desempeño clínico de la marca. Nos da 1.1 concordancia positiva. Si nos dice que es concordancia positiva, ¿versus qué ha comparado aquí el fabricante para validar su método? ¿Con muestras de criterio de exactitud diagnóstica o solamente con PCR, con el método de referencia? A ver, voy a leer los comentarios y por favor comenten ahí para ver si me estoy dejando entender o no. Pregunto, este inserto menciona el desempeño clínico y dice concordancia positiva.
y concordancia negativa. ¿Cuál de estos dos tipos de muestra ha utilizado este fabricante? ¿Sí? ¿Muestras con criterios de exactitud diagnóstica o solamente el método de referencia PCR? A ver, en los comentarios voy leyendo para ver si me estoy dejando entender o no. ¿Sí? Para esta marca que indica que en su desempeño clínico no está diciendo acá sensibilidad ni especificidad, está diciendo concordancia positiva y concordancia negativa. Para concordancia positiva utilizaron 210 muestras y para concordancia negativa utilizaron 270 muestras. ¿Sí? Para la concordancia positiva, las 210 muestras son positivos considerados versus el PCR, y para la concordancia negativa utilizaron 270 muestras con método de referencia PCR negativo. La pregunta es, esta marca de este método, ¿qué tipo de muestras ha usado? ¿Muestras con criterio de exactitud diagnóstica o solamente muestras con resultados de un método de referencia, que es el PCR? Voy a leer los comentarios y voy a leer sus respuestas. ¿Sí? Bexy Ruiz dice, considera pruebas con método de referencia de PCR. ¿Ya? ¿Alguien más que le dé la contra a Bexy Ruiz? ¿O todos están de acuerdo? Entonces, esta marca indica en su inserto concordancia positiva y concordancia negativa. ¿Sí? Para hablar de concordancia o porcentaje de acuerdo, ¿sí?, que vendría a ser lo mismo, solo ha usado muestras de referencia, en este caso de un método de referencia que es el PCR. Susan Cerrón, referencia PCR. Perfecto. Entonces, me estoy dejando entender. ¿Sí? Para hablar de sensibilidad y especificidad, tendría que esos pacientes de esas muestras que se han obtenido tendrían que haber tenido resultado de otros análisis, ¿no? O la sintomatología, los análisis de imágenes, ¿sí? Otros análisis adicionales, ¿sí?, para hablar de sensibilidad y especificidad. Pero como solo han usado resultados de PCR y se han comparado contra ella, ¿sí?, aquí el fabricante está considerando en su bibliografía o en su inserto la información de concordancia positiva y concordancia negativa. ¿Sí? Entonces estamos bien por ahí con la información. ¿Por qué no se considera, según la CLCI, por qué no se, ya se debe dejar el uso de la palabra gold estándar? ¿Por qué? Porque toda metodología tiene valores que te pueden dar falsos positivos y falsos negativos, incluso la PCR. Entonces no se puede decir que la PCR es el gold estándar como tal, ¿sí? Entonces solamente vamos a llamarle que es un método de referencia, porque también puede salirte falsos positivos o falsos negativos en la PCR, ¿sí? Entonces, de todas las metodologías analizadas, se ha visto en este caso que la PCR tiene un buen rendimiento, pero no es la única que tiene un buen rendimiento. También están los cultivos celulares. ¿Y por qué no se usan los cultivos celulares? Por el nivel de exposición. ¿Sí? También en el inserto mencionan las interferencias o reactividad cruzada. En este caso, en el inserto menciona versus todos este tipo de enfermedades que
que su prueba no tiene interferencias. También menciona la especificidad de clase, en este caso por diluciones. ¿Sí? Y aquí menciona, en este caso, el porcentaje de valores versus los tipos de muestra que han usado. Y vemos que no hay diferencia en esta marca si usas sangre capilar, si usas sangre venosa, si usas suero, independientemente del anticoagulante que estás usando, ¿no? Vemos que en esta marca no hay variación, ¿no? Interferencias, menciona que no hay interferencias a determinadas concentraciones de hemoglobina, bilirrubina, triglicérido, heparina, citrato, albúmina del suero humano, ¿no? Cafeína, aspirina, biotina, etanol, EDTA. ¿Sí? Es un inserto que nos brinda mucha información. No todos los fabricantes brindan esta capacidad de información en el inserto, ¿sí? Pero sí tienen estos documentos aparte. Este es el caso que habíamos dejado pendiente en la primera parte. Para los que no estuvieron presentes, aquí les menciono. Están resaltados aquí en números para poder darle un orden. Sí, porque este es el resultado directo de la plataforma virtual donde están subiendo los resultados de los pacientes. Aquí se menciona en el 1 la prueba molecular negativa, en el 2 la prueba serológica. El 1 fue el 20 de marzo, el 2 fue el 7 de mayo, prueba serológica positiva. El 3 fue prueba molecular negativa, el 4 fue prueba molecular negativa, el 5 fue prueba serológica positiva. Para ubicarnos un poco en el caso de este paciente, ¿sí? También hemos analizado el flujograma del Ministerio de Salud de Perú. Para casos sospechosos, en este caso, aquí el Ministerio de Salud de Perú está considerando pruebas rápidas, en este caso para casos sospechosos. Si son reactivos, directo le mandan a aislamiento y manejo correspondiente. Si no son reactivos y tienen síntomas leves o factores de riesgo, aislamiento y repetir prueba rápida en 7 días. Y para los casos moderados y severos que tienen de síntomas o factores de riesgo que no son reactivos, o sea, los negativos, le están derivando para prueba molecular. Y si ahí es positivo, aislamiento y manejo correspondiente. Y si la prueba molecular es negativo, repetir la prueba 7 días después. ¿Sí? Hasta el momento, el mejor flujograma que he podido ver es el del Colegio de Tecnólogos Médicos, ¿sí? que nos da un mayor panorama de un seguimiento al paciente. En este caso, con este flujograma del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, podemos incluso detectar si alguna prueba dio un falso positivo o un falso negativo. Y esto se debería aplicar a cualquier metodología. Tenemos el primer caso. ¿Sí? Creo que todos vinieron para ver el resultado del caso nada más, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, ya tenemos el sexto resultado de este paciente que estamos haciendo seguimiento. Ya está aquí en orden al lado izquierdo. Fecha de toma de muestra, la primera toma de muestra. ¿Sí? Ya está en orden. Y al lado derecho está clasificado las pruebas serológicas y están separadas las pruebas moleculares. En el establecimiento de salud de este paciente, en la marca que usaron, ambas veces usaron la misma marca. ¿Sí? Y el 7 de mayo su prueba serológica dio positivo, o sea, su prueba de flujo lateral. Y el 10 de junio su prueba de flujo lateral volvió a dar IgM positivo. Pero el 11 de junio, ¿sí? que fue el tercer PCR, dio negativo.
Entonces vamos a ordenar el caso. ¿Por qué se hizo prueba molecular el 20 de marzo? Porque iniciaba ya la pandemia acá en Perú. Ya se había considerado algunos casos positivos acá en Perú a esta fecha, 20 de marzo. El paciente sentía síntomas y entonces al tener los síntomas de fiebre, de tos, le hacen la prueba molecular directo. Le hacen la prueba molecular porque las pruebas rápidas aún no llegaban al país ni tampoco otra metodología, las pruebas de flujo lateral, ¿no? Le hacen la prueba molecular el 20 de marzo y da negativo. Como este paciente es personal de salud, le hacen seguimiento, ¿sí? En su establecimiento de salud, hacen seguimiento, un chequeo, un descarte periódicamente, porque estamos en pandemia. Entonces, el paciente, después de la prueba molecular, ya no tiene síntomas ni nada, y el 7 de mayo que pasa el chequeo, no tiene síntomas, aclara que no tuvo síntomas, le realizan prueba de descarte por ser personal de salud el 7 de mayo de este año, de 2020, y la prueba de flujo lateral da IgM positivo. Le puse marca 1 porque es la marca que usó el establecimiento de salud, ¿sí? Para el descarte. Entonces, aquí ya vemos su primera prueba molecular de marzo negativo, y el 7 de mayo su prueba de flujo lateral positivo. IgM todavía marcó, ¿sí? Le vuelven a tomar un hisopado para descartar, ¿sí? El 7 de mayo le indican que por flujo lateral, por prueba rápida, tiene IgM positivo. El 8 de mayo le toman un hisopado, le hacen la prueba molecular y la prueba molecular da negativo, ¿sí? El nuevo seguimiento le hacen el 21 de mayo con otra prueba molecular directo, ¿sí? Sospechando que tal vez haya un falso negativo en la prueba molecular. Entonces, el 21 de mayo le vuelven a hacer la prueba molecular y vuelve a dar negativo. El seguimiento, por ser personal de salud, le vuelven a hacer el 10 de junio con prueba serológica. Y con la prueba serológica vuelve a salir IgM positivo. Con la marca, se recarga que han usado la misma marca, ¿sí? Y el mismo lote. Al siguiente día, el 11 de junio, le hacen la prueba molecular. De nuevo, el hisopado. Y vuelve a dar negativo. Entonces, ya tenemos 3 pruebas moleculares negativas, de las cuales 2 de ellas fueron al día siguiente de la prueba de flujo lateral positivo. Para descartar, porque de nada serviría que sean fechas muy alejadas, ¿sí? Cualquiera de ellas podría dar un falso positivo o un falso negativo. Pero en el seguimiento realizamos la obtención de muestra de suero y de plasma para corroborar, ¿sí? Bueno, dudamos que la PCR esté saliendo mal en este caso, ¿sí? Ya son 2 PCR seguidas después de los resultados de la prueba serológica o de flujo lateral, ¿sí? Entonces, tomamos un tubo amarillo para obtención de suero y un tubo lila para obtención de sangre total. Procesamos en 2 marcas diferentes a la que usó el establecimiento de salud. Y en las 2 marcas diferentes dieron no reactivo para ambos anticuerpos. En suero, no reactivo para ambos anticuerpos. En sangre, no reactivo para ambos anticuerpos. Luego,
En la parte inferior de la pantalla pueden ver ahí, son resultados de una prueba de quimioluminiscencia. En letras rojas, espero que lo vean bien, ahí dice resultados sin quimioluminiscencia menor a 1 es negativo. Para IgM de este paciente dio 0.114, considerado negativo. Para IgG dio 0.0, considerado negativo. Entonces, tenemos dos pruebas moleculares negativas, prueba serológica por quimioluminiscencia negativa y dos marcas diferentes a la que usó el establecimiento también negativa. ¿De cuál de ellas dudamos el resultado o consideramos que dio un falso positivo? De la marca que usó ese establecimiento de salud para hacer el descarte. En los comentarios, por favor, me escriben si me estoy dejando entender con este primer caso y si estamos resolviendo o si es que queda alguna duda para pasar al siguiente caso. ¿Eh? Ojo, estamos hablando de resultados que han sido confirmados por PCR al siguiente día del resultado de flujo lateral. ¿Sí? No ayudaría mucho si el resultado de molecular fuera con tiempos muy alejados al resultado de flujo lateral. Imagínense si a mí en la prueba de flujo lateral, en la prueba rápida, en el cassette, en la tira, me dicen, Roberto, usted está positivo, ¿sí? Tiene coronavirus, me dicen hoy día. Y recién de acá, en 20 días, yo digo, a ver, voy a hacerme la PCR para confirmar. Si me da negativo, pues no voy a decir, la prueba rápida estuvo mal, ¿no? Tenemos que considerar los días de seguimiento, tienen que ser cercanos, tienen que ser seguidos, ¿sí? Para este caso. Susan Cerrón, bien, me habían explicado, perfecto. Vamos a pasar al siguiente caso. Caso número 2. Este paciente, y aquí tenemos los resultados, 21 de mayo del 2020, 7 de mayo del 2020 y 10 de junio. Ya, el orden sería el segundo. Es la prueba serológica, le dicen IgM e IgG positivo, con la marca que eso es ese establecimiento, ¿sí? Esa institución, el 7 de mayo. Y el 21 de mayo, en la primera fila, el 21 de mayo le hacen la prueba molecular y le dicen que es negativo, ¿sí? Aquí es un ejemplo de que está muy alejado de el seguimiento con la prueba molecular. Son 14 días de diferencia. Entonces podríamos dudar aquí del resultado del PCR, ¿no? Podríamos dudar, ¿sí? Porque le ha dado negativo. Porque está muy alejado, pero lo vemos, igual hacemos el seguimiento también similar al caso 1. Y el 10 de junio le repiten un descarte, ¿sí? De nuevo le hacen un descarte porque también es personal de salud y tiene la prueba rápida negativo el 10 de junio. Ojo, aquí el paciente indica que vio el cassette que dio ligeramente tenue, ¿sí? Pero lo reportaron como negativo. Es lo que indica el paciente. Entonces, se hace el seguimiento, sí, acá está el detalle. El paciente indica que el IgG marcó tenue y por ello lo reportaron como negativo, ¿sí? Ya se enteraron que estábamos haciendo el seguimiento a este paciente y lo reportaron como negativo, ¿sí? Ahora,
se pueden basar en el resultado del PCR del 21 de mayo. No, está muy alejado. Entonces, no podríamos considerar un buen seguimiento por la prueba molecular. La prueba molecular tiene que ser el mismo día o al siguiente día. O sea, no tiene que ser lo más inmediato posible, si es que quieren ustedes hacer seguimiento a un paciente. Entonces, a este paciente también le hacemos la prueba de quimioluminiscencia. Para IgM nos da 0.485. Es menor a 1, por lo tanto es negativo. Le hacemos también para IgG y nos da 000. También es negativo. ¿Sí? Dentro de los resultados que está en la plataforma, de la misma marca, al mismo paciente, ¿no? Que le dijeron que era positivo y después le dijeron que era negativo, con el mismo lote del cassette, ¿ya? Nosotros confirmamos que realmente es negativo haciendo la titulación de los anticuerpos, ¿no? E igual hicimos la comparación con otras dos marcas. Aquí está. Para sangre total y para suero, ¿sí? Ambas dieron negativo, ¿sí? En la marca número 2 de este comparativo, se observa también que el anticuerpo G marca línea muy tenue para este paciente, ¿sí? En esta marca número 2, ¿sí? Se consideraría que la línea tenue es negativo. Entonces se reportaría como no reactivo, ¿no? Y en la marca 3, con suero y con sangre total, está marcando solo el control y lo demás está limpio. Entonces se considera no reactivo, ¿no? Se confirma que el paciente, en este caso, no tiene coronavirus. Antes de pasar al caso 3, me confirman por favor en los comentarios si es que todo está entendible o hubiera alguna otra pregunta, por favor, del caso 2. Ahora, ¿por qué recalco de la línea tenue? ¿Sí? Porque muchos me escriben, me llaman, o también a ustedes tal vez les preguntarán, ¿no? Me ha salido la línea tenue para IgM, me ha salido la línea tenue para IgG. ¿Cómo lo reporto? ¿Positivo o negativo? Entonces yo siempre les digo que es muy variable, ¿no? Es muy variable el resultado porque puede ser para una marca la línea tenue sea positivo y para otra marca sea negativo. ¿Y cómo sé eso? En breve les explico. Vamos con este tercer caso. Tenemos aquí los resultados del 21 de mayo, del 6 de mayo que está en la segunda línea, ojalá que puedan apreciarlo bien. El 6 de mayo, prueba serológica de flujo lateral, IgM e IgG positivo. El 21 de mayo le hacen la prueba molecular. Después de 15 días le hacen la prueba molecular y dan negativo. Le vuelven a hacer el 10 de junio el seguimiento y vuelve a dar la prueba rápida o de flujo lateral IgM e IgG positivo. Entonces, procesando en equipo de quimioluminiscencia para titular el anticuerpo, obtenemos para IgM 0.330 y para IgG 0.00, menor a 1, negativo.
utilizando dos marcas diferentes a la que se usó en el establecimiento. En sangre total, la marca 2 con sangre total nos da la línea G tenue. La marca 3 con sangre total también nos da la línea G tenue. Y lo mismo pasa en suero, ¿sí? En este caso, para esta marca, ambas líneas tenues que les había mencionado se consideran no reactivos para estas dos marcas. Se tendría que reportar así porque en la titulación de anticuerpos me está indicando que tiene menor a 1 y menor a 1 considero que es negativo. Este es el resultado del equipo de quimioluminiscencia, de los controles. Porque también la pregunta salta por sí sola, ¿no? ¿Y cómo sabemos que el equipo de quimioluminiscencia está dando los resultados correctos? Entonces, el kit viene con sus controles internos. El primero, la primera fila, es el control interno para IgM negativo, 0.784. Menor a 1, estamos considerando que es negativo, es lo que indica el inserto de la marca y la metodología que se ha usado. Y el control interno para IgM, en este caso patológico, dio 4.149. Mayor a 1 se considera positivo. Y lo mismo los controles para IgG. El negativo dio 0.00 y el control positivo para IgG dio 2.973. Mayor a 1 se considera positivo. Procesamos aquí la muestra de un paciente considerado negativo y nos da para IgM 0.461 y para IgG 0.346. Entonces, hago mi lectura de mi muestra en prueba de quimioluminiscencia, me da negativo. Hago mi prueba en ese mismo instante en estas dos marcas diferentes y también salgo negativo. Pero hago la lectura del cassette después de unas horas y espero que ustedes puedan ver las líneas tenues que marca el cassette, el lado izquierdo del cassette en IgM. En IgM marca una línea tenue y muy aparte hay otra línea que no tiene nada que ver con la positividad o la reactividad de IgG o IgM, ¿sí? Pero en la IgM, en este caso, después de unas horas, marca línea tenue. Por ello se recomienda que no se deben hacer lecturas fuera de tiempo, ¿sí? Las marcas recomiendan o establecen sus tiempos establecidos. Cada marca puede variar el tiempo. Entonces es allí donde pueden ustedes, si trabajan en campañas o en grupos y hacen la lectura de las muestras de 100 pacientes que están corriendo y ponen las muestras una tras otra y están controlando los 15 minutos, ¿no? Los 15 minutos tal vez hagan la lectura, tal vez hasta el paciente, algunos pacientes dentro de los 15 minutos y de ahí los demás están fuera de tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tiempo de la lectura. Y con referente a las líneas tenues, si son positivos o no, tendríamos que titular nuestras muestras, ¿no? En este caso, este kit, esta marca, contiene controles internos. Pero nosotros en el laboratorio pequeño no tenemos controles internos para nuestras pruebas rápidas o de flujo lateral. ¿Qué podríamos hacer?
nuestra recomendación es titular sueros de pacientes que están confirmados por PCR positivo, ¿sí? Entonces, que hagan el seguimiento al paciente y que estén confirmados por PCR, que tengan toda la sintomatología. Entonces, estos sueros tendrían que ustedes conservarlos en, en la congeladora como seroteca, ¿sí? No en refrigeración, sino en congelación, como en sus propias serotecas. Y cuando les llega un nuevo lote, pues podrían utilizar estas muestras previamente tituladas, ojo, previamente tituladas. Entonces, ¿qué pasa si es que a uno de mis pacientes que salió el PCR positivo, tiene todas las síntomas y se hizo otros análisis? Por ejemplo, no necesariamente podríamos esperar que tenga el resultado de las pruebas de imágenes, ¿no? De las tomografías computarizadas. Podríamos también utilizar como referencia otras pruebas de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, actualmente se está utilizando bastante el dímero D. Entonces, se está viendo que en los pacientes con coronavirus tiene 4 veces más elevado del rango normal el dímero D. Y otras pruebas que también están aumentando en gran escala. Entonces, podemos utilizar también como referencia estos, estos otros análisis para considerar que es una muestra verdaderamente positiva. Y para el caso de las muestras negativas, lo mismo. Necesitas que la muestra de ese paciente esté con PCR negativo y ese mismo día o al siguiente día obtener la muestra de sangre y en este caso conservarla, pues, ponerla a congelación. ¿Sí? Que mínimo necesitas 3 muestras negativas y 3 muestras positivas, según el protocolo de la FDA. Y estas muestras positivas recomiendo que sean tituladas, ¿sí? Recomiendo que sean tituladas para que puedas decir que en la marca que acabas de comprar, que acaba de llegar a tu laboratorio, ¿sí? A partir de qué título de anticuerpo reconoce tu marca como línea tenue, como una línea marcada, una línea muy marcada para los que están clasificando por cruces, ¿sí? Porque si no, vas a decir a las líneas tenues que son positivos cuando no lo son. O puedes estar diciendo a las líneas tenues que son negativos cuando no lo son en esa marca. No se puede utilizar la misma expresión para todas las marcas porque hay una infinidad de fabricantes, ¿no? Y en los insertos no indican, o sea, si la línea tenue es positivo o negativo. Ya hay la necesidad de cada uno de ustedes, ¿no? De hacer el control de calidad a sus pruebas, porque deseamos que el resultado sea lo más correcto posible. Hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a leer los comentarios a ver si es que hubiese alguna pregunta hasta este punto para continuar. Carmen Castillo, las imágenes no están muy nítidas. Luego van a poner las diapositivas, igual que todas las exposiciones anteriores, en la página de Facebook de aquí mismo del ILC, para que ustedes puedan verlo a más detalle, las diapositivas, ¿sí? Al fin de semana más tardar deben estar colgando las diapositivas. Ángel Leiva, de los casos que le dieron IgM positivo, ¿han notado alguna tendencia en el grado de reactividades? Los resultados suelen ser positivos bajo o muy bajo. ¿Han tenido casos de IgM con altas de 3 cruces visual? En los casos que hemos confirmado la positividad, nos indicaban que en este caso las líneas, los primeros resultados sí fueron líneas muy claras y los últimos resultados han sido líneas tenues. Y eso pusimos como una observación, ¿sí?
Susan Cerrón, deberían leer minucioso el inserto, ahí explica los fundamentos del método. Sí. Paul Carrillo, dímero de Carretín. Sí, son pruebas opcionales para poder ser consideradas también para los pacientes de coronavirus y hay que tener mucho cuidado en la interpretación del resultado. ¿Sí? Hemogramas, en este caso leucopenias con monocitosis y trombosis también. Susan Cerrón, sí es importante el dímero D. Donde dice no solo las pruebas, también hay otros análisis a tomar en cuenta. Así es. César Joan Fernández, la línea tenue se considera una cruz en la mayoría de los casos. Sí. Si bien es cierto una cruz, pero una cruz, no sé qué representa, positivo o negativo. Eso va a variar dependiendo de la marca y la responsabilidad es nuestra para poder decir si en la marca que estamos procesando es positivo o negativo una cruz. Tengan mucho cuidado, por favor. Porque acuérdense que no todos los importadores o distribuidores cuentan con stock ilimitado. O sea, siempre se va cambiando las marcas de acuerdo a que que el fabricante tengan stock disponible y van importando. Antonia Lisset. Tengo un caso de un paciente que en un laboratorio le marcó positivo IgM y en otros 2 laboratorios salió negativo. Puede pasar igual. Se evaluará en 5 días después. Sí. Si se hace seguimiento de los pacientes, se tendría que hacer el seguimiento con PCR y también con otras metodologías que sean cuantitativas, si es que ya se está sospechando, ¿no? Eso tiene duda del resultado. No solamente están de quimioluminiscencia, también está en la metodología de ELISA, que hacen cuantificación. Y también las de inmunofluorescencia. Creo que puse una imagen por ahí de inmunofluorescencia. ¿Sí? ¿Es correcto usar el término indeterminado en el uso de pruebas rápidas? El inserto solo indica positivo o negativo, o sea, reactivo o no reactivo. Si hay línea, el inserto te dice si es que está la línea o si está marcado, te dice que es reactivo o positivo, y si no la hay, te dice que es negativo o no reactivo. Pero si ustedes hacen el seguimiento, van a poder encontrar, muchos de ustedes tal vez ya vieron ya este tipo de casos, o como comentó Antonia, que también ya lo observó, ¿no? Que en una marca dio positivo y en otras 2 dieron negativo. Rosa Calle. Una consulta, si las líneas son tenues para IgG e IgM, ¿cómo se consideraría? Vuelvo a recalcar, la interpretación va a variar dependiendo de la marca que ustedes estén usando y, y la lectura de títulos de anticuerpos que ustedes hayan leído, ¿sí? En quimio o en ELISA, en una de esas 2 metodologías y que hayan confirmado qué cantidad de título en la marca que estás usando es línea tenue y qué cantidad es una línea muy marcada o a partir de qué cantidad es una línea muy marcada. Hay un pequeño detalle que me estaba olvidando. ¿Sí? Los valores muy elevados, o sea, si tienen un IgG de mayor de 120 por lo que estaba observando, pueden también tener líneas tenues, pero no significa que en este caso sea, digamos, se considere a todas las líneas tenues como negativas para todas las marcas. Para los casos que son muy marcados o que, perdonen, que los títulos estén elevados, en este caso les pongo un ejemplo de un paciente que tiene un IgG de 124 y te da el cassette, la línea tenue, también dependerá de la capacidad de titulación que puede detectar el cassette. ¿Por qué? Porque cuando ya superan valores muy elevados, también pueden hacer que sean líneas tenues. Entonces hay que tener mucho cuidado en la consideración de las cruces.
Natalia Aguilar. Los insertos no dan información de los indeterminados, pero los reportes de MINSA y esas opciones, y me imagino por eso la confusión. Sí, no recomiendo que puedan ustedes expresarse si es que alguien les pregunta cómo reportar las líneas tenues sin antes haber hecho el control de calidad a la marca que les están preguntando, ¿sí? Si ustedes hicieron el control de calidad y determinaron que para esa marca los valores bajos son, o las líneas tenues son positivos, pues sí, díganlo, porque si no vamos a estar mal informando a los colegas que no tienen control o que no han realizado el control a esa marca y que están preguntando, en este caso están consultando a los que hayan usado esa marca, ¿sí? Víctor Donoso pregunta, ¿algún comentario de test rápidos fluorescentes? Los de inmunofluorescencia en tiempo controlado con equipo. A ver. A ver si la puse. No, creo que no puse la foto por aquí. Pero sí hicimos un comparativo de resultados de quimioluminiscencia versus esos, con una marca de equipo nada más probamos de inmunofluorescencia. Creo que hay varias marcas de inmunofluorescencia que son los cassettes que pones los sueros, las muestras diluidas y pones al equipo para que te dé la lectura en un determinado tiempo. Al momento de hacer el comparativo, el resultado de 120 que dio el paciente en quimio, en ese equipo dio 50. Así que tampoco te podría decir que, digamos, no es válido porque no hemos hecho el seguimiento de la metodología de inmunofluorescencia con títulos diferentes de anticuerpos, solo con ese valor. Esperamos hacerle seguimiento de aquí. Vamos a tratar de conseguir más muestras para hacerle seguimiento de esa metodología, pero nuestra primera experiencia fue ello, ¿no? De que en el equipo de quimio dio 124 y en el equipo de inmunofluorescencia dio 50. Puede ser que esté muy alejado, pero para valores altos y tal vez en valores mmm, bajos tenga mayor concordancia, o sea, tengan valores similares, ¿sí? Nos falta hacer todavía ese seguimiento, por lo tanto no les podría dar a más detalle. Solamente de ese resultado les doy la información. Igual ustedes tendrían que tener muestras con títulos diferentes para hacer la lectura y ver, ¿no? Supongo que si es que no tienen controles internos, podrían hacer sus serotecas con resultados de muestras de ELISA o de quimioluminiscencia, ¿no? En ambas metodologías que son cuantificadas. Cristian Ochochoque pregunta, estuvo negativo hasta los 15, después del 25 marcó tenue y se repitió la muestra y salió negativo. Allá. Tuvo un caso que hasta el 15 era negativo, el 25 marcó tenue, repitió la muestra y salió negativo. Ya. Si hacemos seguimiento a los pacientes, sí o sí recomienden el seguimiento con pruebas cuantitativas y con PCR, ¿sí? Si es que ya hay duda. Ojo, estamos hablando de que el resultado es importante porque muchas personas no pueden retornar a su trabajo si nosotros hemos reportado un falso positivo, ¿sí? Así que hay que tener mucho criterio en el reporte. ¿Alguna marca recomendada para pruebas serológicas o pruebas rápidas? ¿Cuál es la mejor marca a recomendar? Preguntan. No podríamos recomendar alguna marca. Cada uno tendría que hacer el análisis de control de calidad a las marcas porque son muchas marcas que han llegado a nuestro país, ¿no? Patricia Sadi, ¿hay un porcentaje mínimo de sensibilidad ideal que debe tener el kit de prueba rápida? O sea, si hablamos de sensibilidad, tendríamos que considerar que no solamente el método ha sido comparado versus pacientes que tengan resultados de PCR, sino también
de imágenes, de diagnóstico por imágenes, como es la tomografía computarizada, y que tenga en este caso el diagnóstico del médico, con que el médico haya indicado que tiene síntomas ese paciente, estos síntomas considerados para coronavirus. Paul More. Pueden existir marcas que solo marcan positivo desde el valor determinado por ellos en sus estudios. Por ejemplo, si su valor positivo mencionan que es mayor a 1.2 y la prueba va a marcar solo en esa contracción, o mayor al rango, mayor positividad, menor a 4.2. Existen marcas así. Gracias, Paul, por el comentario. En este caso, sí, si es que la marca menciona el título de anticuerpo que detecta, por ejemplo, menciona ahí, Paul, que a partir de 1.2, una determinada marca menciona que sí detecta como positivo, y menor a 1.2 ya no te detecta el cassette o la prueba rápida. Entonces, con esa información ya nosotros podríamos hacer nuestro control de calidad. Hacemos la titulación de los anticuerpos y, hacemos la lectura en los cassettes, ¿sí? Y con ello haríamos una verificación de método básico para esta marca. A ver, aquí pregunta. He tenido casos del paciente que salió IgM e IgG reactivo. Después de los 15 días se vuelve a tomar y sale IgM. Pasan 15 días después y sigue saliendo IgM reactivo, solo se hace pruebas rápidas. ¿Cómo reportar eso? Que hacer diferentes marcas. Es que si es que no se hizo el control de calidad a la marca que está ingresando, va a ser muy difícil poder hacer seguimiento, estimada aquí. O sea, no podríamos interpretar un resultado de diferentes marcas o de una misma marca, mientras no haya sido verificado por nosotros, de la intensidad de color que da, si son positivos o negativos para ese cassette, ¿sí? Entonces no podríamos interpretar o hacer un seguimiento a la ligera, ¿sí? Marix Amari, ¿qué diferencia entre el método de quimioluminiscencia y la prueba rápida? La sensibilidad, por supuesto que sí. O sea, si estamos hablando de un comparativo de un método cuantitativo y de un método cualitativo, ¿sí? Por ahí incluso salieron en los medios de mucha información, ¿no? Descabellada. Sí. Ojo, no todas las pruebas de quimioluminiscencia no están autorizadas en FDA, ni tampoco podríamos decir que todas las pruebas de prueba rápida de flujo lateral están autorizadas por FDA. O sea, no, cada marca se va inscribiendo y en este caso para obtener su certificado de FDA, y el FDA lo único que está haciendo por el momento son emitir informes de casos excepcionales para que se puedan aún hacer seguimiento, pero no está dando certificado como tal de FDA, no le están haciendo la verificación correspondiente como lo hacen cuando no es época de pandemia, y por lo tanto están dando un documento excepcional porque estamos en época de pandemia. O sea, hacen una verificación básica o solamente revisión de documentos y le dicen, bueno, puede vender, ¿no? Hasta el momento que ya ellos hagan la prueba de verificación y recién puedan decir si es que le dan o no le dan a una determinada metodología el certificado de FDA. Una prueba que cuente certificado de FDA, si ojo, certificado, no el documento excepcional, que son muy diferentes, ¿sí? Si tuviera el certificado de FDA como tal, sí, sería una prueba recomendable porque en este caso la FDA es una institución seria, ya tiene muchos años haciendo pruebas de verificación a diferentes metodologías y las cuales han sido muy acertadas. Pero no todos los fabricantes tienen acceso, digamos, a la inscripción del FDA por diferentes motivos, ¿sí? O en este caso no cumplen con la documentación correspondiente que solicita la FDA. Pero aún así las diversas marcas están de libre venta por el momento en base a otras certificaciones o solamente ISOs de manufactura. Muchos mencionan, ¿no? Mi prueba tiene ISO 13485. Sí, cualquier dispositivo
médico tiene ISO 13485, es de manufactura, o sea, no te garantiza la calidad del producto. Nosotros, como responsables de los laboratorios, como profesionales de laboratorios, somos los primeros en todo. Y de enfocarnos en realizar las pruebas de control de calidad lo más básico posible. Estamos hablando de un control básico, ¿sí? Recomendamos usar 3 muestras negativas y 3 muestras positivas. Si pueden titular las muestras, sería perfecto, ¿sí? ¿Cómo van a titularlas? Con pruebas cuantitativas, ¿no? En la actualidad, ¿por qué no se usan mucho las pruebas cuantitativas? Porque son muy caras, ¿no? Estaba pasando, pero yo deduzco que ya estas van a empezar a disminuir el precio porque ya estamos en, digamos, en una etapa de producción de mayor alcance que ha sido al inicio, ¿sí? A ver, Natalia, por cada marca que usamos debemos de hacer el método de verificación con métodos cuantitativos. No solamente versus el método cuantitativo, sino también con las muestras de pacientes de PCR confirmadas, ¿sí? Lo que están haciendo los fabricantes son validar, ¿sí? Validan su método con una cantidad mucho mayor, pero nosotros en el laboratorio tendríamos que hacer la prueba de verificación con una cantidad pequeña por los costos elevados y porque estamos en una etapa de pandemia. Si es que no fuese pandemia, se aplicaría la EP12 de manera regular con mucho mayor muestras. Pero en este caso, la recomendación de la FDA es 3 muestras positivas y 3 muestras negativas. Y las muestras positivas, en este caso, deberían ser tituladas para que ustedes puedan determinar la cantidad de cruces en su marca, si así lo están poniendo como cruces a las líneas, ¿no? Si va a ser para esa marca positivo o negativo, ¿sí? John Leiva. Te comento que tuve un falso reactivo IgM por un factor reumatoideo, tomografía normal, cero conversión a IgG, negativo a los 21 días, PCR negativo. Comentarte que la intensidad de la banda tenía muchísima importancia en el momento de evaluar el resultado de un paciente y también ver la cero conversión a los anticuerpos de larga duración. Gracias, John, por el comentario. Hacerles acordar que el tecnólogo médico John Leiva este domingo también estará brindando su conferencia del curso internacional Avances en el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Este domingo 7 de la noche va a ser una revisión de artículos, ¿no? Y ahí nos va a dar mayor alcance de todo lo que está pasando con respecto a las metodologías o a los casos de coronavirus. Este domingo a 7 de la noche, por aquí por el Facebook de ILC. Jarayala. Las pruebas serológicas que marcan tenue deben considerarse como no reactivos. Ya contestamos esa pregunta. Va a variar, depende de cada marca y para ello tendrían que ustedes mismos hacer el control con muestras cuantitativas, ¿no? O en este caso con resultados cuantitativos. Norma Isabel, le he tenido casos con positivo a IgM, IgG y PCR negativas. No cuento con otros métodos. El paciente se considera como negativo o como positivo. Si es que el PCR fue al mismo día o al siguiente día, ¿ya? O a días cercanos, en este caso el resultado puede ser 2 o 3 días, entonces sí podrías considerar como negativo a ese paciente. Ojo, tienen que ver también la sintomatología del paciente, ¿sí? Entonces, porque si no, estamos dejando de lado el diagnóstico clínico, en este caso la clínica del paciente, ¿no? La clínica de paciente también prima muchas veces, o sea, por más, si no tengo ya, bueno, en mi ciudad, que estoy alejado de lugares que tienen laboratorios con PCR y solamente tengo el de flujo lateral, sí, me da negativo, pero el paciente tiene
tiene fiebre, tiene tos seca, en este caso, y tiene pérdida de olfato, pérdida del gusto, eh, y otros síntomas que son de coronavirus, se recomienda el estricto seguimiento a esos pacientes, ¿sí? Por más que tengamos pruebas negativas, pero si vemos que el paciente tiene los síntomas, se le recomienda el seguimiento a ese paciente. Si somos particulares o laboratorios privados, indicarle que se apersone lo antes posible a cercano a su casa o a su domicilio, ¿sí? La sintomatología es primordial en esta época de pandemia, ¿sí? Por más que la prueba salga negativa, se recomienda el seguimiento. En el caso de Lima, Perú, estamos recomendando a los pacientes llamar al 106 o al 113. ¿Sí? Ojo, pero ¿qué pasa si los pacientes tienen los síntomas y la PCR salió negativo y las pruebas serológicas salieron negativas? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por el momento, de los 7 tipos de coronavirus que se conoce, ¿no? Tres de ellas, las que conocemos, y a las tres las conocemos por pandemias, la MERS, CoV, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no? A estas tres que las conocemos, las tres hicieron pandemias, ¿sí? Y estas cuatro, ¿sí? Estos cuatro tipos de coronavirus, ¿no? HCOP, OC43, la 22, la 229E, la NL63 y la HKU1. Estos coronavirus, por ejemplo, no han hecho pandemia, pero sí se han encontrado en humanos, ¿sí? Son 7 coronavirus que se han encontrado, se han reportado en humanos, pero estos 4 también dan síntomas, pero no son tan graves como los 3 que conocemos por las pandemias, ¿sí? Sus síntomas son menores, pero igual también han causado la muerte. O los otros virus de la gripe que normalmente tenemos durante el año, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo, ¿no? Una simple gripe puede matar a un paciente, ¿no? Si tiene factores de riesgo, en este caso, o alguna enfermedad que no ha sido detectada a tiempo, problemas pulmonares, ¿sí? O es un paciente inmunodeprimido también, ¿no? Por ello, a todos los pacientes que se les ve que tienen síntomas, ¿no? Se le tiene que hacer el seguimiento, ¿no? Hasta ahí, a ver, creo que ya no hay más preguntas, ¿o sí? Víctor, Víctor Cárdenas. El tratamiento con la ivermectina altera la reacción de la electricidad de las bandas. Hasta el momento, John Leiva el domingo va a responder esa pregunta, pero por el momento no he visto alteración por medicamentos en las bandas, ¿sí? Eh, Lilia Grande. En gestantes puede haber reacciones cruzadas. Tuve un paciente que dio positivo a IgM e IgG, pero el día siguiente se repitió porque el paciente era asintomático y salió negativa. Variará la interpretación dependiendo si ha sido la misma marca o el mismo lote que se ha usado o no. Y de que puede haber interferencias, sí puede haber interferencias, como les he mostrado en, en los casos anteriores, en estos 3 casos. Y para los que aún se han quedado, les voy a mencionar estos pequeños detalles, a ver si ustedes también están haciendo casos, seguimiento o tienen casos que están armando, que al final nos pueden compartir, ¿sí? Para poder seguir expandiendo nuestros estudios o nuestros análisis. Mi número de WhatsApp es +51 961 816 238. ¿Sí? Mi nombre es Roberto Céspedes. Y ahí, si tuvieran algún caso como este que compartimos los resultados del paciente del SIS-COVID, por supuesto que hemos borrado el nombre del paciente
para no, para, para no caer en falta, ¿sí? Aquí el paciente del segundo caso indica que fue vacunado contra el neumococo el 17 de marzo. Y nosotros podemos sospechar de que fue el neumococo que dio positivo en esa marca y que tiene una interferencia por neumococo, ¿sí? En el caso 1, en el caso 1, en el siguiente caso, creo que es. En el caso 3, este paciente indica que fue vacunado contra el influenza, ¿sí? El 28 de abril. Y su prueba rápida salió IgM y IgG positivo el 6 de mayo. Entonces sospechamos que podría haber sido también una interferencia, en este caso del falso positivo que reportaron, por la influenza. Pero necesitamos de mayor casos para poder comprobar ello. Entonces, les recomiendo que ustedes pregunten a los pacientes que consideran ustedes positivos o que tengan líneas tenues, es que han tenido vacuna contra neumococo o influenza. También hay algunos, aún estudios que no se han publicado, pero que indican que hay falsos positivos por dengue y malaria. Igual también, si es que están en zonas endémicas como en la selva o en la costa, pregunten si han tenido dengue o malaria, aparte de si ha sido vacunado por neumococo o influenza. Entonces, ¿hay controles externos o no para las pruebas serológicas? Por supuesto que las hay. También para las pruebas moleculares. Este es un ejemplo de un control externo de la marca Lab Quality. Nos indica aquí el nombre del producto, SARS-CoV-2 NAT. Esta es la ronda 1 del 2020, fue en mayo. La ronda salió de fábrica el 23 de abril, pero acá a Perú llegó en mayo. Y recién este mes se terminaron de hacer los reportes para los laboratorios que participaron con un control externo para pruebas moleculares y pruebas serológicas. Aquí nos da la fecha de manufactura del control, el número de parte, nos da aquí el número, en este caso el número de lote del control, la fecha de expiración del control, la temperatura de almacenamiento, que es de 2 a 8 para el control externo de PCR, el número de muestras, que vienen 2 o 3 muestras, el tipo de muestras, que es líquido o puede ser torundas, la característica de la muestra para el control externo de PCR, secuencia completa del genoma de todas las variantes del virus, muestra no infecciosa. El número de rondas, aquí son 3, ya les mencioné que uno ya se entregó, solamente quedan pendientes 2 rondas para esta marca de control externo. Y los meses de envío que realizaron, en este caso son mayo, septiembre y noviembre. El de mayo, los laboratorios que ya se inscribieron, pues ya subieron sus resultados, ¿no? Y las siguientes rondas pendientes que queda para este control externo es el de septiembre y el de noviembre, ¿sí? Y para los que usan equipos cuantitativos, ELISA, quimioluminiscencia, o inmunofluorescencia, o las pruebas de flujo lateral, pueden optar por el control externo de SARS-CoV-2 serológica. Igual también la segunda ronda es en septiembre y la tercera ronda es en noviembre, ¿sí? ¿Qué características tiene la muestra? IgG, IgM, anti-SARS-CoV-2, ¿sí? Igual son de 2 a 3 viales de 5 mililitros. Esta es una fotografía del control externo para pruebas serológicas, ¿no? Los que detectan anticuerpos, cualquiera que sea la metodología. Y esta es una fotografía del control externo para los ácidos nucleicos que detectan SARS-CoV-2. Esto fue la primera ronda, que fue en mayo, pero aún hay 2 rondas pendientes. Entonces, aquí de manera didáctica nos brinda la información la empresa que vende la marca Lab
representa la marca de control externo Lab Quality. ¿Sí? Nos dice aquí en la imagen, en esta imagen nos dice el laboratorista expresa lo siguiente: proceso cientos de pruebas cada día. ¿Cómo saber si mis resultados son correctos? Estamos en época de guerra, ¿no? Para colmo, contra el virus. Entonces, le responde aquí el representante de Lab Quality. Tranquila, Lab Quality anunció un control externo, un programa de control externo para SARS-CoV-2 o COVID-19. Y aquí le responden, pero estará el método que uso. Obvio, los esquemas son separados, moleculares y serológicos, como les mostré en las imágenes. ¿Sí? Y se preguntan por ahí, ¿son muestras humanas? ¿No? Las muestras serológicas son muestras de un donante, de 2 a 3 viales de 0.5 mililitros cada uno, que contienen IgG e IgM. Podría ser que contengan o no, dependiendo si es positivo o si es negativo al control que llegue. ¿Sí? Para las NAT o las PCRs envían hisopados de 2 a 3 o 2 o 3 torundas. Pueden ser estas positivas o negativas. ¿Sí? Y el envío de los resultados se realiza versus la plataforma que les brinda, en este caso, la empresa Lab Quality, que es el fabricante. Y aquí está el correo para todos los interesados en el control externo. Pueden escribir. Les leo el correo. Es la letra E, letra A, letra M, letra A, letra Y, y en este caso Y, letra A, letra F, @calilabperu.com. Repito, sería Amaya F @calilabperu.com. Igual también nos pueden escribir al WhatsApp y les pasamos el contacto si quieren escribirlo directamente. Hasta ahí hemos llegado con este tema de control de calidad en pruebas serológicas. ¿Tuvieran alguna pregunta? A ver, voy a leer los comentarios. Si es que hubiese alguna pregunta, para tratar de responderlo en estos momentos. Gracias a todos los que se quedaron hasta estas horas de la noche. A todos los que se inscribieron en el curso de avances en el diagnóstico de enfermedades respiratorias, mañana tenemos 3 horas con el doctor Germán de la CLCI. Así que no se pierdan a todos los que se han inscrito. Y los que no se inscribieron y se han animado, igual pueden escribirnos al WhatsApp o al Facebook. Nos dejan un mensaje. Mañana empieza sus ponencias el doctor Germán. Su primera ponencia lo vamos a hacer por Zoom. Dura 3 horas y vamos a hacer lo posible de transmitirlo por YouTube de manera libre también para los que no pudieron inscribirse y los que aún desean inscribirse para que obtengan su certificado. Igual nos escriben al Facebook, nos envían un mensaje y les van a enviar el link de inscripción. Es la primera ponencia del doctor Germán de este curso internacional y las otras 3 ponencias las va a realizar en el mes de julio. ¿Sí? Este domingo, 7 de la noche, va a estar también con nosotros el tecnólogo médico John Leiva, ¿sí? Con revisión de artículos científicos para el tema de SARS-CoV-2. A ver, Yavi pregunta, ¿cómo hago para obtener el certificado? Los que desean obtener el certificado de este curso, ¿no? Igual nos escriben al Facebook mencionando con referencia a los certificados para que le envíen el link y puedan inscribirse ahí. ¿Sí? Claudia Alvarado pregunta, ¿cuál es el número de WhatsApp? Más 51 961 816 238.
Igual al pie de las diapositivas está en el Facebook que estamos transmitiendo, pueden enviar un mensaje y ahí les van a enviar el link lo antes posible, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos y si tuvieran alguna otra pregunta, la dejan en los comentarios, trataremos de responderlo. Y mañana nos encontramos con los que se inscribieron en el curso internacional Avances en el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Igual si tuviéramos alguna otra información, vamos a seguir publicando en nuestra página de Facebook. Les hago recordar que aún está pendiente una ponencia del tecnólogo médico Antonio Flores Tumba, ¿sí? Referente a estos casos de hacer seguimiento a los pacientes, hay una nueva propuesta. En otros países ya se han utilizado, pero en nuestro país aún sigue como propuesta. México ya lo ha aceptado, en este caso ya lo lanzaron en base a normativas o publicaciones que ya están realizando este tipo de metodologías. También en Argentina, en la India lo han usado, en otros países también. No, me refiero a la metodología de PCR en grupo, ¿sí? PCR, grupo de PCR para detección de casos de SARS-CoV-2, ¿no? ¿A qué me refiero con el uso de pool de muestras para PCR? ¿No? Por ejemplo, en otros países se han utilizado un promedio de 20 pacientes y han hecho el hisopado y han mezclado las muestras, han hecho la lectura de la PCR para disminuir costo. Como la mayoría es negativo, pues se disminuye el costo. Estamos hablando para reiniciar actividades, en el caso de las personas para reinicio de actividades. Y si hubiese algún positivo, lo que han hecho es hacer seguimiento de ese grupo de pacientes para detectar quién es el positivo. Cosa que no se puede hacer en un estudio o seguimiento de anticuerpos, ¿sí? Porque si hacemos pool de muestras para anticuerpos, vamos a diluir la cantidad de anticuerpos o vamos a diluir el título. Igual va a estar súper la charla del tecnólogo médico. Se va a transmitir por aquí, por el Facebook del ILC. Gracias a todos. Hasta pronto.